Ahora, doctor, ¿en nuestro país está mejor preparado, está en mejores condiciones para enfrentar esta tercera ola? Mire, cuando el año pasado ocurrió la primera ola, sobre todo durante los primeros meses, indudablemente que el sistema sanitario en nuestro país no estaba muy preparado. Definitivamente no estaba muy preparado en cuanto a infraestructura, en cuanto a material médico, en cuanto a personal sanitario. De todas maneras, esa primera ola ha servido como una experiencia para que todos en general ganemos, porque la población también interviene en las medidas de prevención, para que ganemos alguna experiencia para contrarrestar a la segunda ola. Sin embargo, la segunda ola ha sido mucho más dramática que la primera ola. Mayor número de casos, mayor número de muertes, ¿no? Al extremo que en este momento ya estamos pues llegando en total casi a las 200.000 muertes, claro, muchas también producidas el año pasado, porque el año pasado las cifras de muertes de decesos que se daban no eran las reales. Recién cuando se sinceraron las cifras, creo que al de 40.000, algo así, pasamos a 180.000 en su momento y ahora estamos por encima de los 195.000. Entonces el sistema sanitario que tenemos actualmente colapsó tanto en la primera ola como en la segunda ola. Y han habido, indudablemente, sí, algunas mejoras, se han aumentado las camas de hospitalización, se han aumentado las camas UCI, pero ese no es el enfoque que hay que dar en el caso de una tercera ola, porque una cosa es hospitalización y estar en UCI y otra cosa es la atención del gran número de pacientes que tienen sobre todo infecciones leves, como le decía, o infecciones asintomáticas. Entonces, hay que saber manejar a esos pacientes leves, hay que saber manejar a esos pacientes asintomáticos, porque esos casos son los que transmiten la infección. Tanto en la primera ola como en la segunda ola, hemos visto transmisión familiar, transmisión intrafamiliar, familias enteras que se contaminaban, el papá, la mamá, los hijos y a veces otros relacionados que vivían lógicamente en esa casa, ¿no? Entonces ha habido una fuerte transmisión intradomiciliaria que no se ha manejado bien ni en la primera ni en la segunda ola. Eh, con esos pacientes asintomáticos que tienen infecciones leves, que parece que no están enfermos, porque simplemente puede ser como un resfriado común, puede ser o como una gripe, o un problema o una faringitis, una faringoamilaritis, en fin, con estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque ellos son los que transmiten la infección. Muchos de estos pacientes se les decía que hagan aislamiento domiciliario. Sin embargo, en el domicilio donde estaban estos pacientes no tenían las condiciones necesarias para hacer aislamiento domiciliario, porque si uno hace aislamiento domiciliario no significa que solamente se quede en la casa, sino dentro de la casa el paciente se quede en una habitación propia, Aislado de la familia. aislado de la familia, justamente. Y por eso, debido a que no se han cumplido estas medidas, hemos tenido casos de contagios intradomiciliarios. Entonces, lo ideal para contener esta primera ola es si el paciente no tiene, digamos, un ambiente dentro de la casa como para ser aislado, ese paciente debe ir a un centro de atención que puede ser temporal, que el Ministerio de Salud ha tratado de implementar, por supuesto, un Claro, centro de aquí en atención, pero no es Panamericana. suficiente, no es suficiente. A raíz de esta tercera ola, recién están viendo algo que nosotros hemos pedido desde el año pasado, desde la primera ola, de implementar centros temporales de atención. ¿Y dónde pueden instalarse esos centros temporales de atención? En los coliseos, en los parques zonales, ¿no? En los teatros, incluso en los colegios, porque no habían clases el año pasado, clases presenciales, en las bases militares, en los hoteles, ¿no? Y en una serie de establecimientos donde pueden instalarse estos centros de atención temporal. El año pasado teníamos, por ejemplo, la Vía Panamericana, pero la Vía Claro. Panamericana tiene una capacidad limitada, solamente alberga alrededor de 3.000 personas, nada más, y teníamos miles y miles de pacientes infectados que no podían cumplir con un aislamiento domiciliario dentro de su casa familiar. Entonces, eso es algo que hemos estado preconizando, hemos estado pidiendo. Ojalá que en esta oportunidad
para la tercera ola se haga así en forma conveniente, porque algo ya han estado disponiendo las autoridades sanitarias. Y otra cosa Doctor, sí, importante, y otra cosa importante para el manejo de esta tercera ola es fortalecer los niveles de atención primaria del Ministerio de Salud, ¿no? Y de la Seguridad Social. Usted sabe que tanto los centros de atención de salud del Ministerio de Salud y de la Seguridad Social, pues tienen niveles de atención, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. claro. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer los niveles de atención primaria de la salud, cosa que muy poco se hizo el año pasado en la primera ola y muy poco se ha hecho este año con la segunda ola.